Muy bien, bienvenidos a una clase más y súper importante de bioquímica médica, que es el metabolismo de carbohidratos. Bueno, nosotros sabemos que los carbohidratos son importantísimos para la vida. Yo ya les dije en varias otras clases esa importancia. Remarco una, que todas nuestras células utilizan la glucosa como su fuente de energía principal. La otra es que hay dos grupos de células que no pueden vivir sin glucosa, que son las neuronas y los glóbulos rojos, que no pueden hacer beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos, porque el glóbulo rojo no tiene mitocondria. Y las neuronas, ustedes saben que tienen la barrera, y ahí por ahí no va a poder pasar los lípidos porque es hidrosoluble, y entonces ahí tenemos un problema y solamente vamos a poder utilizar la glucosa. Entonces, aparte de eso, tenemos otras 1000 razones por las cuales el metabolismo de carbohidratos es importantísimo para la célula. Y cuando nosotros hablamos del metabolismo de carbohidratos, tenemos que tener presente y muy bien las vías metabólicas que involucran este metabolismo. Nosotros tenemos vías metabólicas que van a actuar en el ayuno y vías metabólicas que van a actuar en la saciedad, ¿sí? Nosotros vamos a tener vías metabólicas que van a ocurrir principalmente en la saciedad, como dije antes, que es la glucólisis, la vía de las pentosas y la glucogenogénesis. Y vamos a tener dos vías que ocurren principalmente en el ayuno, que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Son las 5 vías del metabolismo de carbohidratos. En este video, el objetivo es que nosotros veamos algunas vías de ese metabolismo. Y nosotros vamos a arrancar con la glucólisis. Igual, antes de comenzar con la glucólisis, voy a hacerles un pantallacito acá general de lo que es las vías que nosotros tenemos. Ahí vamos a recordar un poco cómo arranca todo este metabolismo, ¿no? Nosotros vamos a poner acá el intestino. Este sería el intestino, acá un enterocito con las microvellosidades. Una vez tras la digestión, ahí recordar un poco la digestión así rapidito. Nosotros tenemos acá una persona, digamos, no parece. Eh, esperen que voy a sacar esta. Ahí, vamos a mejorar este dibujito. Bueno, nosotros tenemos acá un ser humano. Vamos a poner acá una cabeza, nariz, boca. Listo, ahí parece más. Entonces, nosotros vamos a tener acá el ojo y los estímulos. Cuando nosotros miramos a una comida y nosotros sentimos el olfato, no sentimos el olfato, sentimos el olor de la comida, todo esto dispara en el sistema nervioso autónomo, parasimpático, la liberación de una hormona que es la acetilcolina. La acetilcolina es la responsable de arrancar todo el proceso digestivo tras la liberación de otras hormonas. La acetilcolina directamente en la boca va a liberar la saliva, y esta saliva es que va a comenzar, y nosotros sabemos que en la saliva nosotros tenemos la amilasa salival, enzima responsable de comenzar la digestión de los glúcidos, del almidón principalmente en la boca. No va a ser tan efectiva porque nosotros tardamos muy poco con la comida en la boca. Pero bueno, todo arranca ahí con la liberación de acetilcolina. Hay un fármaco que bloquea la acetilcolina, que es la atropina, y que se puede utilizar para secar la boca. ¿Por qué? Porque bloquea en la acetilcolina en la boca, libera saliva. Si nosotros bloqueamos la acetilcolina, no se libera la saliva. Muy bien, esta comida sale, pasa al estómago. En el estómago no hay acción enzimática, solamente el jugo gástrico, una digestión más bien mecánica, pero no hay digestión enzimática porque acá la amilasa salival pierde su conformación, por lo tanto pierde su función. Y luego llega al intestino. En el intestino se van a volcar los líquidos, el jugo biliar y el jugo pancreático, es decir, la bilis y el jugo pancreático, por acción de la colecistoquinina y por acción de la secretina. Y en el jugo pancreático nosotros vamos a tener el bicarbonato que neutraliza todo el pH ácido que llega del estómago, y vamos a tener la amilasa pancreática. Esa amilasa pancreática va a actuar sobre el almidón,
rompiendo sus uniones, alfa 1,4 principalmente, y va a transformar todo ese polímero de glucosas en dímeros, en disacáridos. Todo ese polisacárido lo va a cortar en disacáridos. Es decir, si yo corto un polímero de glucosas, el disacárido que voy a obtener es la maltosa. Muy bien. Y esa maltosa, que son 2 glucosas, es una molécula grande. Entonces nosotros vamos a tener acá, una vez que actúa la amilasa pancreática, nosotros vamos a tener maltosa. Si la comida tenía leche, nosotros vamos a tener lactosa. Y si la comida tenía azúcar, nosotros vamos a tener sacarosa. Si nosotros comimos una fruta, directamente hay fructosa y la fructosa ya se absorbe a nivel del enterocito porque es un monómero. Pero acá si nosotros tenemos maltosa, son todos disacáridos, maltosa, lactosa y sacarosa. Necesitamos cortar ese disacárido, que es el último paso para que ingrese. Y para el corte de los disacáridos, nosotros vamos a utilizar las disacaridasas. Las disacaridasas van a cortar esa unión alfa 1,4 que está juntando estos 2 monosacáridos y separarlos en 2 monómeros que se van a absorber. Si está en forma de disacárido, no se absorbe, que es lo que pasa en la intolerancia a la lactosa, que uno no tiene la lactasa, no se corta la lactosa y la lactosa queda en el intestino y genera todo el problema de la intolerancia a la lactosa. Entonces, las disacaridasas, que son la maltasa, la lactasa y la sacarasa, van a cortar el disacárido en 2 monosacáridos, de la maltasa 2 glucosas, de la lactosa una galactosa y una glucosa, y de la sacarosa una fructosa y una glucosa. Una vez que nosotros tenemos los monosacáridos, va a difundir por el S-GLUT o el SGLT, que es un cotransporte con sodio, entra la glucosa con un cotransporte de sodio, entonces cuando entra el sodio entra la glucosa. Y nosotros tenemos acá la glucosita. Y esa glucosa sale del enterocito, porque el enterocito, su principal combustible no va a ser la glucosa, su principal combustible va a ser aminoácidos. Entonces la glucosa entra y la mayor parte de esa glucosa que entró va a salir. Entonces esa glucosa entra, sale del enterocito y alcanza la circulación sanguínea. Y vamos a encontrar acá con las venas mesentéricas. Voy a dejar acá en azul. Estas venas mesentéricas se van a anastomosar con otras venas y van a formar la vena porta. Entonces nosotros acá vamos a tener en algún momento formando la vena porta, y esa vena porta entra a un órgano muy importante y uno de los más importantes en el metabolismo de los carbohidratos, que es el hígado. Entonces vamos a poner acá, vamos a dibujar el hígado. Vamos a poner acá el hígado. Y ahí tenemos el hígado. Y entonces esa vena porta va a llegar directamente al hígado. Y la glucosa, el primer destino que tiene es el hígado. Esa es una de las razones por las cuales el hígado es el órgano regulador de la glucemia. Por un lado, porque recibe la glucosa que nosotros estamos comiendo, entonces sensa cuando hay un ingreso de glucosa, y el hígado sensa que nosotros no estamos más en ayuno porque hay un GLUT acá, que es un transportador que permite el ingreso de la glucosa, que es el GLUT2. El GLUT2 es un transportador para la glucosa, recordando que la glucosa necesita un transportador porque es hidrosoluble, la membrana es liposoluble. Y el GLUT2 tiene 2 características importantes, tres características importantes. Está en hígado y páncreas, el GLUT2, tiene un KM alto y como consecuencia de tener un KM alto, tiene baja afinidad. Es decir, si tiene un KM alto, ¿qué quiere decir KM? Quiere decir que es KM, concentración de sustrato necesaria para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Si yo tengo un alto KM, necesito mucha cantidad de sustrato. Entonces, el GLUT2 solamente permite el ingreso de glucosa cuando la glucemia está aumentada, cuando hay mucha glucosa. Y ese aumento de la glucemia se produce tras la ingesta. Una vez que pasó todo ese proceso de digestión, que llega una gran cantidad de glucosa a sangre, la glucosa puede pasar por el GLUT2, que está en el hígado. Entonces, al tener estas características, el GLUT2 funciona como un sensor, porque si la glucemia está normal,
la glucosa no va a pasar por el GLUT2, queda en sangre, es captada por los glucosa dependientes, glóbulo rojo y glóbulo rojo y neuronas que tienen GLUT1, que tiene alta afinidad, entonces todo el tiempo está captando glucosa, sea ayuno, sea saciedad. Es decir, estos órganos no se dan cuenta si la glucemia está normal que hay ayuno, saciedad. Para ellos es igual, los dos estados van a recibir glucosa. Ahora, en la saciedad, cuando aumenta la glucemia, el GLUT2 sensa el aumento de la concentración de glucosa y permite el ingreso de glucosa hacia el hígado. Y entonces, una vez en el hígado, esa glucosa, si estamos en saciedad, tiene tres caminos. Arrancamos por el hígado porque es el primer destino que va a tener esa glucosa. Y la glucosa en el hígado, siempre que la glucosa llegue a un órgano, tiene un primer paso, que es su fosforilación. Agregarse un fosfato en el carbono 6 y formar la glucosa 6-fosfato. Esto es lo que va a permitir que la glucosa se quede en la célula, en el hepatocito en este caso, y no salga y no vuelva a la circulación. Porque una vez la glucosa entra y está en mayor proporción en el intracelular, vuelve a salir. Entonces, para garantizar que esta glucosa se va a quedar ahí en el intracelular, nosotros agregamos un fosfato, fosforilamos a la glucosa por acción de una enzima que se llama exoquinasa. La exoquinasa fosforila la glucosa, formando glucosa 6-fosfato, y la glucosa ahora se queda. Y en la saciedad, esta glucosa tiene tres caminos disponibles. Puede ir a la glucólisis, El objetivo de la glucólisis es formar piruvato y de ese piruvato obtener ATP. Entonces, en algún momento de esta glucólisis se va a obtener ATP, energía. Otra cosa, como el hígado es el regulador de la glucemia, tiene que guardar para el futuro cuando no haya una buena cantidad de glucosa. Entonces, el otro destino de esa glucosa es formar glucógeno, que es nuestra reserva de glucosa en el cuerpito. Y se hace en el hígado. Entonces, vamos a poner acá, y la vía que sintetiza el glucógeno es la glucogenogénesis. Es la glucogenogénesis. ¿Sí? Y esa glucogenogénesis, su objetivo es formar el glucógeno. Otra vía metabólica que nosotros vamos a hacer con la glucosa es la vía de las pentosas fosfato. Vía de las pentosas. Y el objetivo de esta vía es formar NAD-fosfato reducido y formar ribosas 5-fosfato, que también van a tener sus destinos. Muy bien. La glucosa que entró puede tener esos caminos, entonces se almacena y listo. El hígado tiene su ATP, tiene hizo vía de las pentosas, hizo su glucógeno y listo. El resto no es que toda la glucosa que llegó de la saciedad sigue estando acá. Sigue estando perdón, no es que sigue, sino que no es que entra totalmente al hígado, ¿no? Una parte de esa glucosa entra al hígado, pero el resto sigue su vida. Entonces, el resto de las glucositas van a seguir su vida, van a salir por las venas suprahepáticas, siguen el camino anatómico hasta que en algún momento llegue a la vena cava. Esta vena cava va a llegar al corazón. Del corazón va a salir por aorta y de esta aorta se va a distribuir por circulación general al resto de los tejidos. Vamos a poner acá, aorta. Entonces, por aorta alcanza la circulación general. Alcanza la circulación general. Y todos los tejidos van a captar glucosa en ese momento. Entonces, ahí vamos a tener páncreas. El páncreas va a recibir la glucosa. Y el páncreas tiene un papel fundamental acá ahora en esa saciedad, que es liberar la hormona de la saciedad. Y el páncreas también tiene GLUT2. Entonces, el GLUT2, como es un sensor de la glucemia, cuando hay un aumento de la glucemia, la glucosa entra acá también en el páncreas. La glucosa entra. Cuando la glucosa entra, sintetiza ATP, hace todo el camino, glucólisis. El páncreas no va a hacer glucógeno.
va a ser más glucólisis y vía de las pentosas. Ese ATP va a desencadenar, va a inhibir la salida del potasio de la célula. El potasio se acumula, despolariza la membrana, abre canales de calcio, el calcio entra, contrae toda la el microesqueleto, todo lo que es los microtúbulos de esa célula y va a ser la liberación de insulina del páncreas. Entonces, cuando no hay hiperglucemia, no se libera insulina del páncreas. Solamente se va a liberar insulina cuando hay un aumento de la glucemia. ¿Por qué? Porque el LUT2 tiene baja afinidad. Si no entra glucosa al páncreas, no se libera insulina. Una vez que tengo la insulina, esa insulina es la que va a regular todos los procesos de saciedad en el resto de los tejidos y también en el hígado. Esta insulina va a actuar sobre el hígado, va a actuar en dos tejidos importantísimos, que es el tejido adiposo y el tejido muscular. El adiposo y el músculo, el adiposo y músculo, son tejidos insulino dependientes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estos dos tejidos tienen el GLUT4. Sin el GLUT4, así como el hígado tiene el GLUT2, el adiposo y músculo tienen el GLUT4. Sin el GLUT4 la glucosa no entra. Y si nosotros estamos en saciedad, necesitamos que estos dos tejidos capten la glucosa. Entonces, cuando una vez que se libera la insulina libera por su mecanismo de transducción de señales el GLUT4 en el adiposo y músculo y permite el ingreso de la glucosa. Una vez con el GLUT4 ahí, la glucosa puede entrar al músculo y adiposo. Sin el GLUT4 la glucosa no entra, que es lo que va a pasar en ayuno. Y en el diabético tipo 2, que tiene resistencia a la insulina. Entonces la glucosa entra, ¿sí? Y la glucosa cuando entra a adiposo y músculo van a ser principalmente glucólisis, en el músculo glucogenogénesis, ¿sí? Y vida las pentosas en los dos órganos. En riñón va a pasar lo mismo, menos lo que no se va a fabricar es tanto glucógeno, se fabrica glucógeno ahí en el riñón. El cerebro, el glóbulo rojo ya está captando porque ya está en sangre, tiene GLUT1, todo el tiempo capta. El glóbulo rojo toma la glucosa, hace glucólisis y hace vía de las pentosas, no hace glucógeno, porque ¿dónde se almacenaría ese glucógeno en ese glóbulo rojo? No es el objetivo está lleno de hemoglobinas para estar captando y transportando oxígeno para todos los lados, ¿sí? Entonces, glucólisis anaeróbica, porque no tiene oxígeno, ya en un momento vamos a aprender, y vida de las pentosas, ¿sí? Y eso va a pasar en la saciedad. Diferente del ayuno, que en el ayuno la gran diferencia acá y que determina es que no hay ese ingreso por la dieta, no está ingresando glucosa. Y mi glóbulo rojo y mi cerebro necesitan glucosa. ¿Y qué hago si no tengo glucosa? Y no puedo bajar la glucemia. Ustedes saben, si nosotros entramos en hipoglucemia, comenzamos a descender el nivel de conciencia. Entonces comenzamos a bajar el nivel de conciencia hasta entrar en un síncope, una lipotimia, ¿sí? Un desmayo. Entonces, los órganos que hicieron glucógeno, que el músculo, el adipo y el hígado pueden liberar glucosa por degradación del glucógeno. El músculo hace el glucógeno, pero no lo libera. Cuando estudiemos glucogenogénesis y glucogenólisis en el músculo, vamos a ver que el músculo no libera su glucógeno, entonces depende del hígado. El hígado va a ser el órgano responsable de mantener la glucemia en el ayuno. Entonces, el hígado en el ayuno va a agarrar ese glucógeno que sintetizó durante la saciedad y va a ser una vía que se llama glucogenólisis. Que pongo acá en rojo. El hígado va a ser una vía que se llama glucogenólisis. Y el objetivo de la glucogenólisis va a ser liberar glucosa hacia la sangre, hacer la vía contraria para liberar glucosa. Entonces, por glucogenólisis formo glucosa y esa glucosa sale para el glóbulo rojo y sale para sangre, y obvio, quien capta glóbulo rojo y cerebro. El músculo y el adiposo no van a captar esa glucosa. ¿Por qué? Porque tienen GLUT4 y el GLUT4, si no hay insulina, si estamos en ayuno no tenemos insulina, tenemos el glucagón. Entonces el glucagón es la hormona que va a mandar, que va a coordinar todo el ayuno, ¿sí? Entonces, glucogenólisis va a mandar glucosa y una vez que ese glucógeno comienza a agotarse con las horas del ayuno, se va prolongando el ayuno, voy formando
voy formando glucosa de nuevo, que es la gluconeogénesis. Entonces, ahí el hígado va a estar haciendo 2 vías, gluconeogénesis, para mantener el ayuno las horas que dure. Entonces, el hígado en el ayuno va a hacer gluconeogénesis y glucogenólisis y va a mantener ese ayuno. Entonces, el metabolismo de carbohidratos en nuestro cuerpito se maneja así. En el ayuno dependemos del hígado que haga glucogenólisis y gluconeogénesis para mantener la glucemia, y en la saciedad el hígado almacena todo lo que puede en forma de glucógeno haciendo glucogenogénesis. Hace glucólisis para obtener energía, hace vías lactosas para formar otras moléculas, y así es todo el tiempo. Entro en ayuno, glucogenólisis, si se prolonga gluconeogénesis, una vez que como, se frena todo esto, libero insulina y voy a hacer glucógeno y voy a frenar la gluconeogénesis y voy a gastar glucosa en vez de fabricar glucosa. ¿Sí? Entonces es un pantallazo general de cómo se maneja el metabolismo celular. Y nosotros ahora vamos a arrancar por la vía oxidativa principal, que es la vía por la cual sacamos ATP de la glucosa, que es una vía que ocurre en la saciedad, pero ojo, ocurre en el ayuno, en glóbulo rojo y en cerebro, porque el glóbulo rojo y el cerebro van a tener glucosa todo el tiempo, sea ayuno, sea en saciedad. Entonces, en todos los órganos ocurre en la saciedad, pero en cerebro y glóbulo rojo ocurre todo el tiempo porque dependen de la glucosa. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta, porque yo les pregunto, velocidad de la glucólisis en ayuno en el glóbulo rojo, sigue estando. Sigue, si no está frenada porque es ayuno. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo solamente depende de glucosa. Entonces, sea ayuno, sea saciedad, va a estar haciendo glucólisis. ¿Sí? Esto es muy importante. Muy bien. Vamos a sacarle acá un ratito. Muy bien, ya estoy sacando. Ahí vuelvo a estar grande, no se asusten. Y vamos a volver para el power. Muy bien. Nosotros ahora vamos a volver al metabolismo y vamos a hablar un poquito de la glucólisis. Muy bien. Y la glucólisis, entonces, ya como el nombre ya lo indica, es lisis de qué? De glucosa. Lisis de la glucosa. Nosotros vamos a oxidar la glucosa con el objetivo de obtener energía. ¿Sí? Y todo esto va a pasar en la célula. Perdón, toma un poquito de agua. Tomen un segundito, tomen un poquito de agua. Hidrátense, porque la vida depende del agua. Ustedes saben que nuestro cuerpo está formado por agua. Y ahora, un segundito más que vamos a tomar un café. Muy bien. Y nosotros, la glucólisis, ahí les pongo este dibujito acá impresionante, que es ahí un poco un resumen del mapa metabólico de nuestras células. Nuestras células hacen todo esto es una vía metabólica acá. Ustedes ya en un rato van a aprender todo. Nosotros ahora vamos a arrancar con la glucólisis. La glucólisis, vía glucolítica o vía de Embden-Meyerhoff-Parnas, que son señores que estudiaron estas vías metabólicas, es una vía metabólica que involucra una serie de reacciones enzimáticas. Cuando nosotros hablamos de vía metabólica, es importante tener en cuenta que ¿qué es una vía metabólica? Es una serie de reacciones enzimáticas. ¿Sí? Y el objetivo de esta vía metabólica o de estas reacciones enzimáticas que están en sucesión es oxidar a la glucosa hasta su producto final, que es el piruvato. Y el piruvato nosotros ya conocemos el camino, ya en un ratito lo vamos a recordar, que es entrar a la mitocondria. Si nosotros tenemos mitocondria, tenemos oxígeno y obtener ATP. Proceso universal, sean animales, vegetales o microorganismos, todos vamos a hacer el glucólisis, ¿sí? Y es la primera vía metabólica a ser estudiada y comprendida. Es decir, es la que más se ya estudió hasta el momento en el mundo bioquímico. Cuando nosotros hablamos de vía metabólica, es la que más se estudió y se estudia, la que más conocimiento tenemos es de la glucólisis. Si ustedes buscan glucólisis en el Google, aparece desde contenidos muy básicos hasta contenidos avanzados, que es lo que ustedes deberían estar estudiando, ¿sí?
Muy bien, yo les voy a, acá en este dibujito les hago ahí un resumen de todo lo que va a pasar tras la glucólisis, que es un poco lo que nosotros ya estudiamos. Una vez que nosotros hacemos glucólisis, oxidamos a la glucosa, vamos a obtener al piruvato. Y de ese piruvato, nuestro objetivo es obtener ATP. ¿Y cómo vamos a sacar ATP del piruvato? Nosotros tenemos dos formas. Y la primera forma es la fermentación, no la fermentación, perdón, la respiración celular, que es la que va a utilizar al oxígeno. El piruvato entra a la mitocondria, se transforma en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa. Que voy a cambiar acá el color. Entra al ciclo de Krebs. Una vez en el ciclo de Krebs, nosotros vamos a liberar coenzimas reducidas NADH y FADH. Esas coenzimas reducidas se tienen que oxidar en la cadena transportadora de electrones que tiene como aceptor final de electrones el oxígeno. Si no está el oxígeno en la cadena transportadora de electrones, los electrones no se transportan y no hay oxidación de estas coenzimas. Entonces el proceso se frena ahí en ese momento. Entonces, transporte de electrones, cadena transportadora de electrones, como producto de esa cadena transportadora de electrones que está en la membrana mitocondrial interna, nosotros vamos a obtener agua, coenzimas oxidadas, un gradiente de protones, y este gradiente de protones es el que va a difundir por la fosforilación oxidativa y nosotros vamos a liberar ATP en esta célula. Para eso necesito exclusivamente el oxígeno como aceptor final. Si el oxígeno no está como aceptor final, la cadena transportadora de electrones no va a funcionar porque no está el aceptor final de electrones y nosotros no vamos a poder oxidar al piruvato en la mitocondria. Y el piruvato queda en el citosol, en este caso, si falta oxígeno o si no tenemos mitocondria, como es el ejemplo del glóbulo rojo. Y en este caso, si no hay, si no hay mitocondria en el glóbulo rojo, está bien, o si no hay oxígeno, el piruvato, su destino va a ser transformarse en piruvato. En nuestro caso, en lactato. ¿Sí? Ese piruvato se va a transformar en lactato para poder obtener, cerrar el ciclo y funcionar como si fuera una cadena respiratoria. Ya lo vamos a mencionar. Muy bien. Y esta es la vía. Estas son todas las reacciones que involucran a la glucólisis. Vamos a comenzar con la glucosa, el paso previo que siempre va a ser fosforilar a la glucosa, la glucoquinasa, si nosotros estamos en hígado y páncreas, anoten esto, es importante, si nosotros estamos en hígado y páncreas, vamos a tener la glucoquinasa. ¿Por qué hígado y páncreas tiene glucoquinasa? Porque la glucoquinasa parece al GLUT2. El GLUT2 tiene alto KM y baja afinidad para ser un sensor. La glucoquinasa también, como está en el hígado y en el páncreas, órganos que tienen que saber cuando tenemos gran cantidad de glucosa, si la glucoquinasa tiene baja afinidad, solamente va a actuar cuando haya bastante cantidad de glucosa. Diferente de la hexoquinasa que está en el resto de los tejidos, que tiene alta afinidad. El poquito que entra de glucosa, yo ya la fosforilo, que es lo que va a pasar en el glóbulo rojo y en el cerebro. Si hay normal glucemia, la glucosa entra y ya con poca glucosa fosforilo y la glucosa se quita. Una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, recordando, nosotros tenemos a una quinasa acá. Si es una quinasa, vamos a gastar para fosforilar ATP. Entonces, entre el ATP y sale ADP más PI. Perdón, en ese caso sale ADP porque el fosfato se quedó en la glucosa y en el carbono 6, por eso vamos a obtener glucosa 6-fosfato. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos a la glucosa 6-fosfato, para llegar hasta el piruvato, nosotros vamos a hacer todo este camino y lo vamos a ver pasito por pasito ahora para que ustedes entiendan. Mi objetivo no es que ustedes sepan de memoria todas estas reacciones, sino que ustedes sepan cómo ocurre, qué obtengo, qué va a pasar si no tengo algo, ¿sí? Entonces, les explico toda la vía paso por paso, no porque ustedes tengan que saber de memoria, porque no me sirve que ustedes sepan de memoria, me sirve que ustedes vean este esquema y lo entiendan, lo sepan explicar, sepan ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Muy bien. Una vez, y nosotros vamos a dividir toda esta vía en dos pasos. En un primer paso, que es un proceso que nosotros vamos a gastar energía, es una fase de preparación, porque nosotros vamos a gastar un ATP acá, y luego nosotros vamos a fabricar la fructosa 6-fosfato, y luego de la fructosa 6-fosfato nosotros agregamos un fosfato más,
y vamos a formar la fructosa 1,6-difosfato y gastamos otro ATP. Entonces acá hay un gasto de 2 ATPs. Entonces nosotros acá estamos gastando 2 ATPs. Y nosotros vamos a tener una fase que ya es ahí de ganancia, en donde nosotros vamos a ganar algunas moléculas de ATP. Vamos a empezar con la fase de gasto energético, ¿sí? Fase de gasto energético. Voy hablando reacción por reacción, después vuelvo para que ustedes vean la vía grande. Cuando nosotros hablamos de fase de gasto energético, nosotros estamos gastando, ¿qué? Energía. Y nuestra moneda energética es el ATP, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener ahí, en esta primera reacción, nosotros vamos a tener la glucosa que se va a fosforilar a glucosa 6-fosfato. ¿Cuánto es ese primer ATP? Entonces, entre el ATP sale ADP y el fosfato está en el carbono 6 de la glucosa. Y tenemos la glucosa 6-fosfato. Este es el dibujito por si ustedes quieren aprender ahí cómo es la glucosa 6-fosfato. Luego, esta glucosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 6-fosfato. La diferencia acá entre glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato es una isomería. Lo que vamos a hacer es un cambio de posición de algunos átomos para que se transforme en fructosa 6-fosfato. No estamos agregando nada, simplemente estamos reorganizando, haciendo una isomería. Sí, por eso el nombre de la enzima acá es una fosfoglucoisomerasa, porque hace una isomería de la glucosa. ¿Sí? Y hacemos la fructosa 6-fosfato. Es una enzima reversible y que no es marcapasos porque si hay glucosa 6-fosfato lo transforma en fructosa y si hay fructosa 6 lo transforma en glucosa 6-fosfato. Depende de dónde viene el sustrato para esta enzima. Luego, la fructosa 6-fosfato ahora sí va a pasar por una reacción irreversible y catalizada por la enzima marcapasos de la glucólisis. Ya está bien acá la enzima marcapasos de la glucólisis. Voy a poner acá MP de marcapasos. Ahí. ¿Sí? Muy bien. Esa enzima marcapasos se llama FFK1. FFK1. FFK1 es de fosfofructoquinasa 1. Fosfofructo, fosfato en la fructosa. Fosfofructoquinasa quiere decir que fosforila. Y el 1 debe ser el carbono 1. Entonces, fosfofructoquinasa 1 fosforila a la fructosa en el carbono 1. Entonces, viene la fosfofructoquinasa 1, va a tomar un ATP, sacar un fosfato del ATP y agregar al carbono 1 de la fructosa. Ya teníamos un fosfato acá en el carbono 6. Y ahora agregamos un fosfato acá en el carbono 1. Entonces, agregamos un fosfatito acá en el carbono 1, fíjense. Y ahora tenemos, en vez de tener la fructosa 6, si agregamos 1 en el carbono 1, tenemos la fructosa 1,6-bifosfato o fructosa 1,6-difosfato. ¿Sí? Entonces, la enzima marcapaso de la glucólisis, que después les voy a explicar la regulación, fosfofructoquinasa 1, fosforila a la fructosa 6-fosfato en el carbono 1 y forma la fructosa 1,6-bifosfato. Y esa fructosa 1,6-bifosfato, por una enzima que se llama fructosa bifosfato aldolasa, que también es una enzima reversible, va a agarrar a la fructosa 1,6-difosfato y la va a dividir en 2 moléculas. Nosotros teníamos a la fructosa, que ¿cuántos carbonos tiene la fructosa? ¿De dónde vino la fructosa? De la glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene la fructosa? 6. Y además tiene 2 fosfatos. Entonces, a esa molécula de 6 carbonos, que es la fructosa 1,6-bifosfato, voy a dividir en 2 moléculas de 3. Voy a dividir en el gliceraldehído 3 fosfatos, se llevó uno de los fosfatos y se quedó en el carbono 3, por eso es, acá tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. En el carbono 3 le pongo un fosfato, entonces tiene gliceraldehído 3 fosfato. Y la otra molécula de 3 fosfatos es la dihidroxiacetona fosfato. Se llevó el otro fosfato y se quedó con un fosfato también en uno de sus carbonos. Tiene 3 carbonos, tiene en uno de esos 3 un fosfato.
Entonces, divido a una molécula de 6 carbonos y 2 fosfatos en dos moléculas, una de 3 carbonos y un fosfato y una de 3 carbonos y un fosfato. Divido en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Vuelvo para acá. Fíjense, fructosa 1,6 bifosfato que se va a dividir en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfatos. Ambos con 3 carbonos y un fosfato. 3 carbonos y un fosfato. Y ahora nosotros tenemos 2 moléculas y todo esto ahora baja en doble mano, en doble camino. Todo lo que pase en un lado va a pasar en el otro. ¿Sí? Porque a nosotros ahora tenemos 2 moléculas. Por eso que el producto final de la glucólisis son 2 piruvatos. ¿Y cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. Por eso, ¿por qué? Porque dividimos en la mitad del camino en 2 moléculas y bajaron 2 caminos y tenemos 2 piruvatos como producto final. Muy bien. Acá fue nuestro proceso de gasto energético en el cual gastamos 2 ATPs, uno por la glucoquinasa o exoquinasa y otro por la fosfofructoquinasa 1. Muy bien, y ahora vamos a llegar a la fase que vamos a sacar algo de energía de esa glucólisis. Recuerden o aprendan ahora que la glucólisis nos da muchos ATPs. La glucólisis ya vamos a ver cuántos da 2 ATPs. Es poco, por eso el piruvato lo tengo que poner a la mitocondria para oxidarlo completamente y sacar ATP. ¿Sí? Bueno, muy bien. Una vez que nosotros tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, fíjense que nosotros formamos acá un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato. La vía sigue a partir de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esa dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y nosotros ahora vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Voy a poner acá gliceraldehído porque dehído, la dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y nosotros ahora tenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfatos, por eso baja igual. Tal cual de lo que pasa en un lado, pasa en el otro. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato va ahora a oxidarse y cuando ya hablamos de oxidación, ¿dónde hay la primera oxidación? Acá. Fíjense que el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar por una enzima reversible también, que no es marcapasos, que se llama gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Y deshidrogenasa viene de sacar hidrógenos. Si sacamos hidrógenos, oxidar o reducir. Ahí mientras tomo un poquito de café, ustedes tienen que recordar. Sacar hidrógenos es oxidar o reducir. Bueno, yo ya sé que ustedes ya saben la respuesta. Sacar hidrógenos es oxidar. Muy bien a los que dijeron oxidar. Bueno, vamos a oxidar. Si nosotros oxidamos a una molécula, tenemos que reducir a otra molécula. La molécula que nosotros vamos a reducir acá es el NAD. Entonces, agarro el gliceraldehído 3-fosfato, saco hidrógenos, agrego en el NAD gana hidrógenos, voy a poner acá un rojo. El NAD gana hidrógenos, pasa a ser NADH, y el gliceraldehído 3-fosfato oxidado pasa a ser el 1,3-bifosfoglicerato, pasa a llamarse 1,3-bifosfoglicerato, porque acá en esta reacción entra otro fosfato, ¿sí? Pero que no es del ATP. Y entonces acá ahora tenemos al gliceraldehído 3-fosfato y un ADH. Entonces nosotros vamos a poner acá, ir poniendo acá, no, dejo para poner más adelante. No, vamos a poner acá. Todo este lado vamos a decir que son sustratos. Sustratos. Y de este lado vamos a poner productos. Y de sustratos hasta ahora gastamos 2 ATPs y gastamos una glucosa. ¿No? Y ahora usamos un NAD
un NAD. Si eran dos lados, tenemos dos NADs. Y obtuvimos como productos dos NADHs. Entonces nuestros primeros productos están apareciendo, dos NADHs. Y siempre nosotros necesitamos oxidar a ese NADH para hacer una nueva glucólisis. Si yo no oxido a esos NADHs, no puedo hacer una nueva glucólisis. Sepan que hay NADs en la célula. Nosotros transformamos en NADHs, no hay NAD, el NAD no existe más. Entonces tengo que oxidar al NADH para volver a tener un NAD y arrancar todo el proceso de vuelta. Bien, vamos a ver acá que las reacciones se ven mejor. Repasando ahí la primera, fosforilación de la glucosa, glucosa se fosforila en el carbono 6 y pasa a ser glucosa 6-fosfato con el fosfato en el carbono 6 por la hexoquinasa o glucoquinasa cuando nosotros estamos hablando de hígado y páncreas, glucoquinasa. Tiene un delta G negativo, es una reacción exergónica, muy exergónica. Después vamos a hacer una isomería, acá y vamos a cambiar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Miren que cambia la posición del oxígeno y uno de estos carbonos que estaban acá pasan a estar acá. Acá pasa a estar el carbono 1, que antes estaba acá en la glucosa y al estar en a la fructosa, como hay esa contracción con el oxígeno acá, el carbono pasa a estar también ahí en una flechita más arriba. Entonces, este que sería el 1 antes, ahora es el 2 y el 1 es este. Si se agrego no, en la próxima reacción. Entonces, acá tenemos la fructosa 6-fosfato. El fosfato sigue estando en el carbono 6. Después llegamos a la enzima marcapasos de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa 1, que gasta el segundo ATP. Y la fosfofructoquinasa 1 tiene un cofactor, que es un mineral que ayuda al trabajo de la enzima, que es el magnesio. Entonces ustedes dicen, ¿por qué tengo que tomar magnesio? Y ahí está, una reacción que utiliza magnesio en la célula. ¿Sí? La fosfofructoquinasa 1. Si hay poco magnesio, trabaja poco la fosfofructoquinasa 1. ¿Y cuántas fosfofructoquinasas 1 nosotros tenemos en el cuerpo? Un montón. Un montón. Imagínense que todas las células tienen fosfofructoquinasa 1. Bien, y la fosfofructoquinasa 1 va, nosotros ya tenemos el fosfato en el carbono 6, la fosfofructoquinasa 1 va a fosforilar el carbono 1. Entonces va a agregar un fosfato en este carbono. Y acá está. Y nosotros formamos ahora la fructosa 1, 6, bi o di-fosfato. Delta G menos 14, es decir, delta G muy negativo, reacción exergónica, reacción irreversible. ¿Sí? Mientras más exergónica es una reacción, quiere decir que es irreversible. Mientras más cerca de cero, que ni es tan exergónica ni es tan endergónica, es reversible. Por eso hay reacciones irreversibles y reacciones reversibles. Reacciones reversibles, delta G cercano a cero. Reacciones irreversibles o es muy exergónica, en este caso muy exergónica. Una vez que nosotros tenemos a la fructosa 1,6-bifosfato, la vamos a dividir en dos moléculas, en el dihidroxiacetona-fosfato y en el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué formamos dihidroxiacetona-fosfato si la vamos a cambiar a gliceraldehído 3-fosfato para tener dos gliceraldehídos 3-fosfatos? Porque esa dihidroxiacetona-fosfato sirve para hacer otras vías metabólicas. En algunos tejidos y en el hígado también, esa dihidroxiacetona-fosfato se puede desviar para la síntesis de lípidos o puede llegar y transformarse en glucosa, ¿sí? Entonces, necesitamos para otras reacciones. Y ahora nosotros, acá es la conversión de la dihidroxiacetona-fosfato por una isomería también, una isomerasa, en gliceraldehído 3-fosfato. Y nosotros ahora tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfatos. Y por eso todo el camino va a bajar ahora doble. ¿Sí? Todo lo que obtengo en un lado, obtengo en el otro. Acá vamos a ver una sola reacción, pero está pasando dos veces. La que dijimos antes, que era la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, que va, se agrega un fosfato inorgánico, por eso el gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser 1,3-bifosfoglicerato, porque ganó un fosfato inorgánico. Fíjense que no es del ATP ese fosfato, es de un fosfato inorgánico, un PI. En ese caso no un PI porque tiene un hidrógeno, es un HP
un HPO3, y para oxidar al glicerol de hidroxifosfato entra el NAD y sale como producto el NADH más H. Y tenemos ahora el bifosfo, el 1,3-bifosfoglicerato. Ese 1,3-bifosfoglicerato tiene, acá es un paréntesis, y esto va a pasar en el glóbulo rojo. Ustedes, cuando se recuerdan del primer parcial, deberían recordarse de fisiología, que nosotros tenemos a un modulador alostérico negativo en el glóbulo rojo, modulador alostérico negativo de la hemoglobina, que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y quién es el 2,3-bifosfoglicerato? ¿Y de dónde viene ese 2,3-bifosfoglicerato? Viene de la glucólisis. Agarro al 1,3-bifosfoglicerato, desvío una parte por una enzima que se llama bifosfoglicerato mutasa y la vamos a transformar, cambiar de posición el fosfato. Vamos a sacar del carbono 1 y lo vamos a poner en el 2. Entonces pasa a ser 2,3-bifosfoglicerato. Se utiliza como modulador alostérico negativo o efector alostérico negativo de la hemoglobina, y después se puede volver a meter en la glucólisis y transformarse en piruvato. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vuelve a la glucólisis? Pierde un fosfato, queda como 3-fosfoglicerato, que sería lo mismo que si hubiera pasado la reacción normal sin haberse sacado esta molécula. ¿Qué es esta? Que del 1,3-bifosfoglicerato nosotros vamos ahora a pasar por una enzima que es la fosfoglicerato quinasa. Quinasa quiere decir que fosforila, entonces alguien se va a fosforilar acá y que usa magnesio también. Delta G muy negativo. Y esta enzima lo que va a hacer es sacar uno de los fosfatos del 1,3-bifosfoglicerato, por eso el producto es 3-fosfoglicerato, y el fosfato que estaba en el carbono 1, ¿dónde lo voy a meter? ¿Dónde lo voy a agregar? Y lo voy a agregar a este fosfato que estaba en el carbono 1 en el ADP. Ribosa, adenina y 2 fosfatos, agrego un tercero fosfato. Si yo agrego un tercero fosfato a un ADP, ¿qué obtengo? Si yo agrego un tercero fosfato al ADP, ¿qué obtengo de esta reacción? Muy bien. ATP. Entonces, fíjense que acá nosotros ganamos finalmente nuestro primer ATP. Nuestra primera molécula de ATP sale de esta reacción y nosotros entonces acá agarramos el ADP, juntamos con ese fosfato que nosotros sacamos y formamos ATP, primera molécula ATP. ¿Cuántos? Uno de un lado y otro de otro. Entonces vamos a volver acá y decir que usamos 2 ADPs y obtuvimos 2 ATPs. Ya ganamos energía. ¿Mucho? Nada. Siento decirles que nada porque fíjense, nosotros habíamos gastado 2, obtuvimos 2, pagamos la deuda nada más. Fíjense, acá estamos pagando una deuda, es decir, saldo 0 hasta ahora. Bueno, 0, contando estos dos nadaches no es 0 porque nadache se puede transformar en ATP. Pero bueno, hasta ahora de ATP 0. Muy bien. Vamos, ya estamos terminando la vía. Vamos al paso 8. El paso 8 nosotros tenemos al 3-fosfoglicerato. Y esta reacción acá no es muy, no pasa mucha cosa acá. Lo que va a pasar es que cambia del 3 para el carbono 2. Eso se llama fosfoglicerato mutasa. Usa magnesio también. Fíjense la cantidad de magnesio que se usa en la glucólisis. Y cambiamos a la posición del fosfato. Nada más. Pasó de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Reacción reversible. Fíjense, delta G cercano a 0. Reacción reversible. Avanzamos y nosotros tenemos ahora el 2-fosfoglicerato. Y ese 2-fosfoglicerato ahora va a pasar por una enzima que se llama enolasa, que saca una molécula de agua y forma una unión enólica. Fíjense esto, lo que estoy sacando ese oxidrilo de acá,
sacando el oxidrilo de acá y haciendo una doble unión con el carbono. ¿Sí? Y acá nosotros ahora vamos a transformar el 2-fosfoglicerato en una molécula importantísima que es el fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato, que nosotros llamamos cariñosamente de PEP, fosfoenolpiruvato. Reacción reversible también. Bueno, avanzamos. Y estamos llegando a la última reacción, de la glucólisis. Fíjense qué cortita es la glucólisis. Y es una de las más largas, ¿eh? Así que fíjense que el metabolismo de carbohidratos es lindo. Lindo, lindo, lindo. Muy bien. Dejo acá mi cafecito. Está una delicia. Yo le eché un poquito de canela al café. Si ustedes nunca hicieron la prueba y les gusta canela, pues si no les gusta no sirve de nada. Haré un poquito de canela ahí en el filtro. Queda una delicia. Bueno. Nosotros tenemos el PEP, el fosfoenolpiruvato. Nosotros tenemos un fosfato acá. Y cuando nosotros hablamos de piruvato, acá está. No hay fosfato en el piruvato, es piruvato. Y ustedes conocen la molécula de piruvato, ¿no? Acá está escrita, pero vamos a escribir acá. CWO, C o menos, CWO, CH3. ¿Hay fosfato acá? No hay. Entonces tengo que sacar un fosfato más del fosfoenolpiruvato para que se transforme en piruvato. Es decir, que vamos a sacar un fosfato del fosfoenolpiruvato y lo vamos a agregar a una molécula. ¿A quién? A la ADP otra vez. Si agregamos un fosfato más a la ADP, si era adenosina difosfato, pasa a ser ahora adenosina, fíjense, adenina, ribosa, un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos, pasa a ser un ATP, adenosina trifosfato, ¿sí? Y acá nosotros vamos a ganar nuestra segunda molécula de ATP, que si nosotros hacemos dos lados, tenemos dos ATP más. Entonces volvemos acá y vamos a poner, me pasé, dos ATP más, dos ATPs. Y este es nuestro saldo hasta ahora. Dos ATP, porque es libre, esas dos moléculas de ATP son libres, están libres para ser inutilizadas. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos ganado dos antes, pero pagamos nuestra deuda. Entonces, ahora formamos dos más y estos son libres. Por lo tanto, la glucólisis forma 4 ATPs, pero gasta 2. Matemática difícil, 4 menos 2, 2. Entonces, el saldo de la glucólisis hasta ahora son 2 moléculas de ATPs, 2 NADHs, esto es un saldo, 2 NADHs, esto no cuenta, entonces pongo así, y 2 moléculas de piruvato. Y todo esto ahora va a dar más energía, por eso que la glucólisis no termina, la glucólisis aeróbica no termina en estos 2 piruvatos, pero en estos 2 ATPs. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tenemos, terminando la ATP, esto es toda la glucólisis, todo el pasito por pasito con la moleculita dibujada para que ustedes aprendan las moléculas si ustedes quieren. A mí me encanta ver el cambio de una molécula a otra. ¿Por qué se llama fosfoenolpiruvato? ¿Por qué se llama piruvato? Todo eso está en la molécula. Si nosotros aprendemos a la molécula, nosotros vamos a saber por qué tiene el nombre que tiene. ¿Sí? Muy bien. Una vez que nosotros hacemos la glucólisis, nosotros vamos a tener 2 moléculas de NADHs, 2 ATPs, nosotros vamos a tener 2 ATPs y vamos a tener 2 moléculas de piruvato. El punto regulatorio de la glucólisis está en la fosfofructoquinasa 1. ¿Dónde está? Acá, en la FFK1. Y tenemos un punto regulatorio también que sería el último paso, que es la piruvatoquinasa, que es esta que dijimos acá. Piruvato, el nombre de la enzima, no lo mencioné acá en este paso, que es la transferencia del fosfato para el ADP, que es la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa es la enzima marca pasos de esta parte, de esta reacción. Es una segunda marca pasos. Y la piruvatoquinasa es una enzima reversible también, perdón, irreversible. Fíjense el delta G que tiene esta reacción.
Menos 31, altísimo, muy irreversible. ¿Sí? Entonces necesita que esté activa la piruvato quinasa para que la glucólisis funcione. Muy bien. Regulación, vamos a hablar de la regulación, de la enzima fosfofructoquinasa 1, ¿sí? La enzima fosfofructoquinasa 1, vamos a volver para acá. ¿Cuál es el objetivo de hacer glucólisis? ¿Cuál es el objetivo de hacer glucólisis? Obtener ATP, ¿no? Si el objetivo es obtener ATP, ¿cuándo quiero hacer glucólisis? ¿Cuando hay ATP? ¿Cuando hay mucho ATP o cuando hay poco ATP? Cuando hay poco. Por eso es que el ADP o el AMP, que son señales de carga, de mala carga energética, dice que no hay ATP, activan a esta enzima, son moduladores alostéricos positivos. Así como el ATP, si está sobrando ATP, el ATP inhibe a esta enzima, que dice, no, ya hay mucho ATP, no hagamos más esa reacción. Y eso va a pasar en todos los órganos. Cuando hay ATP se inhibe la glucólisis, cuando hay poco ATP se vuelve a activar la glucólisis. ¿Y eso dónde? En glóbulo rojo y cerebro, que todo el tiempo está utilizando glucosa. No es porque todo el tiempo capta glucosa, que todo el tiempo está oxidando esa glucosa. Si hay ATP, no. Si yo estoy con mi cerebro ahí, sin pensar en nada, todo el día, la cantidad de glucosa que estoy usando es baja. A la noche uso mucho porque a la noche mi cerebro va full ahí, soñando y todo, procesando un montón de informaciones. Gastamos un montón de glucosa. Si yo estoy en el sillón ahí sentado, debería estar estudiando y no estoy ahí, ustedes saben la palabra, sin hacer nada, ¿sí? Estamos gastando poco. Entonces, si hay mucho ATP sobrando, se inhibe la glucólisis. Ahora, presten atención, presten atención. En el hígado, el hígado es un regulador de la glucemia y el hígado almacena cosas. Y el hígado tiene un objetivo en la glucólisis. Si hay mucha glucosa, va a transformar una parte de esa glucosa, cuando hay mucha glucosa, en el hígado, cuando la glucosa está alta. Entonces, presten atención a lo que estoy diciendo. Esto es en el hígado. Cuando la glucosa está alta, la insulina en el hígado va a tener un objetivo, agarrar una parte de esa glucosa y formar ácidos grasos y colesterol. Sí, toda la glucosita, el exceso de glucosa que ustedes comen, el hígado lo transforma en ácidos grasos y colesterol. Si ustedes se comen 1 kilo de helado que no necesitan, lo siento informar, pero el hígado va a transformar en ácidos grasos y colesterol. Eso es importante, cuando nosotros entremos en lípidos, en metabolismo de lípidos, vamos a ver que el tratamiento para el paciente que tiene colesterol alto es bajar la glucosa, porque el colesterol, una de las formas que nuestro cuerpo hace para formar colesterol es a partir de glucosa. No es a partir del lípido que está entrando, es a partir de la glucosa en exceso, el fideo, el pan, mucho arroz, mucho puré. Todo esto se transforma en colesterol. Entonces, si yo quiero tratar a un paciente que está con el colesterol alto, bajo la glucosa de este hombre o de esta mujer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que el hígado transforma el exceso de glucosa en colesterol o en ácidos grasos? Lo vamos a ver después, cuando entremos en lípidos. Pero para que esto ocurra en algún momento, la insulina en el hígado hace una regulación importante, especial. Este fondo deja mi pelo extraño. El hígado hace una cosa, perdón, la insulina en el hígado. La insulina en el hígado actúa sobre una enzima que se llama fosfofructoquinasa 2. Fosfofructoquinasa 2. Volvemos a volver acá. Fosfofructoquinasa 2. Acá. Voy a borrar esto que puse acá. La fosfofructoquinasa 2 es una enzima que está solamente en el hígado. Entonces, todo lo que yo voy a decir ahora ocurre en el hígado.
Muy bien, vamos. Entonces, la glucosa, en el hígado hay una enzima que se llama fosfofructoquinasa 2, FFK2. ¿Qué hacía la FFK1? La FFK1 fosforila a la fructosa 6-fosfato en el carbono 1 y forma fructosa 1,6-bifosfato. La fosfofructoquinasa 2 lo que hace en el hígado es roba un poquito de fructosa 6-fosfato y en vez de fosforilar el carbono 1, como hacía la fosfofructoquinasa 1, un olorcito a comida que apareció ahora acá, fosfofructoquinasa 1, la fosfofructoquinasa 2 fosforila el carbono 2. Entonces, como producto de esta reacción, voy a obtener una fructosa 2,6-bifosfato. Desvío un poquito de fructosa 6-fosfato. No, la glucólisis sigue igual, pero acá la fosfofructoquinasa 2 roba un poquito de fructosa 6-fosfato, fosforila en el carbono 2 y forma la fructosa 2,6-bifosfato. Y esa fructosa 2,6-bifosfato, ahora se indiqué si el olorcito esa parece pochoclo. Bueno, alguien ya está viendo una película. Debería estar estudiando. Bueno, hay que aprovechar la vida también. La fructosa 2,6-bifosfato es el modulador alostérico positivo más importante que tiene la fosfofructoquinasa 1. Entonces, ¿y por qué eso es importante? Porque en el hígado, si hay mucho ATP, porque ya gasté glucosa, el ATP inhibe la fosfofructoquinasa 1. Pero el hígado, la insulina en el hígado lo que quiere es aumentar, acelerar para transformar el lípido. Para que esto ocurra, y después lo vamos a ver mejor, la insulina activa esta enzima. La insulina, ¿qué hace? Desfosforila y activa a la fosfofructoquinasa 2, desfosforila y activa a la fosfofructoquinasa 2. Y cuando desfosforila y activa la fosfofructoquinasa 2 roba un poquito de la fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Roba un poquito de la fructosa 2,6-bifosfato y forma, de la fructosa 6-fosfato y forma la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad de la fosfofructoquinasa 1. Y así la glucólisis en el hígado en saciedad va rápido. Entonces, siempre la glucólisis en saciedad en el hígado va a alta velocidad. ¿Por qué? Porque la insulina desfosforila y activa una enzima que solamente existe en el hígado, que es la fosfofructoquinasa 2, que roba un poquito de fructosa 6-fosfato, fosforila en el carbono 2, forma la fructosa 2,6-bifosfato, es un trabalenguas hasta ahora, que es un modulador alostérico positivo más importante de la fosfofructoquinasa 1 y la deja activa. ¿Sí? Y esta es la regulación en el hígado que es diferente, es un plus más que en los otros tejidos. Y terminamos la glucólisis en estos productos, volviendo acá, que son los 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADHs. ¿Y qué hacemos con ese NADH? ¿Y qué hacemos con ese piruvato? Queremos sacar energía ATP. Vamos acá y hablar ahora de los destinos del piruvato. Sí, vamos a hablar de los destinos del piruvato. Descansamos un poquito, ¿les parece? Bueno, descansamos un poquito ahora y ya en un segundito arrancamos con la parte 2, que son los destinos del piruvato. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con el piruvato?